Por lo general, las historias sobre zombies dan la información necesaria sobre el origen de la infección, pero poco más. Tenemos el caso de Night of the Living Dead, donde se menciona que un satélite que volvía desde Venus fue destruido, ya que traía un tipo de radiación desconocida, pero apenas se nos da más información sobre eso. También están los libros de Max Brooks. Tanto Zombie, Guía de Supervivencia y Guerra Mundial Z mencionan que la infección ha acompañado a la humanidad desde tiempos muy remotos. Bueno, siendo completamente justos, sabemos el nombre del virus zombie de Guerra Mundial Z, llamado Solanum por si a alguien le interesa. Y tengo entendido que en uno de los tropecientos cómics de Night of the Living Dead se cuenta el origen de la infección, pero ya hablaremos de eso cuando llegue el momento. El punto es que en The Walking Dead tenemos un escenario similar. Sabemos muy poco sobre el virus que resucita a los muertos. Solo Eugene nos da esa información, y luego que se descubre que realmente no es un científico, todo lo que nos dijo se queda en el aire. Al menos en lo que respecta al cómic. Si hablamos de la serie, las cosas cambian bastante. Y es que toda la subtrama del Dr. Jenner y el CDC no existe en el cómic, siendo la mayor libertad creativa de la serie desde mi punto de vista. Sin embargo, nos da muchísima información tanto del propio virus, ya que descubrimos que se llama Wildfire, y cómo funciona, además de que aparentemente Francia fue el país que más tiempo aguantó antes de caer. Es gracias a este episodio y varias cosas más que llegué a esta teoría. Y es que realmente creo que Wildfire no es un virus, así que de eso toca hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, tengo que deciros un par de cositas. Para empezar, como ya he dicho muchas veces, no me he visto todo The Walking Dead, por lo que es probable que aquí haya más de un fallo. Además, a la hora de hacer esta investigación, me ha quedado claro que algún día tendremos que hablar por completo de cómo funciona Wildfire, porque la verdad he dejado muchos puntos sin tocar, sobre todo en lo que respecta a las variantes. Y para terminar, les recuerdo que se suscriban al canal y me sigan en mis redes sociales. Además, he activado la función de miembros del canal, por lo que si se pueden unir, se los agradecería muy fuerte. Ahora sí, dejemos el relleno atrás y hablemos de por qué el virus Wildfire no es en realidad un virus. Para comenzar con esta teoría, tenemos que viajar en el tiempo hasta el sexto episodio de la primera temporada. El grupo de Rick había llegado hasta el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, esperando encontrar un grupo de científicos trabajando en una cura para resolver el problema. Lastimosamente, como ya sabemos, solamente quedaba el Dr. Jenner en el lugar, y cuando le exigieron explicaciones, les mostró cómo es que ocurría la reanimación en un sujeto infectado. Jenner les explicó que la infección invade el cerebro como la meningitis, causando una hemorragia interna que termina por apagar el cerebro. Entonces, entre 3 minutos y 8 horas después de la muerte de la persona, comienza la reanimación. Sin embargo, el cerebro no se reactiva por completo, solo el tallo cerebral. Y esto es todo lo que Jenner tiene para ofrecerles. Wildfire podría ser microbiano, viral, parasitario, micótico. Incluso, por poder ser, podría ser la ira de Dios. Más adelante les menciona que los franceses fueron los últimos en caer, pero paremos un momento en este punto. Jenner ha estado investigando por meses. ¿En serio me estás diciendo que no sabe qué es? No puedes intentar curar, ni mucho menos tratar una infección si no sabes qué es. Y esto es realmente un problema, porque Jenner ha visto el Wildfire en su microscopio. No es posible que no sepa qué es. En la década de los 80, cuando aparecieron los primeros casos de SIDA, primero se le llamó cáncer gay o cáncer rosa, porque no se sabía qué era esa enfermedad. No fue hasta que se encontró el virus que pudieron llamarlo abiertamente virus. Pero, si bajo un microscopio estás viendo lo que causa la plaga de muertos vivientes y un científico no puede determinar si es un microbio, un virus, un parásito o un hongo, es que al final Jackie va a tener razón y va a ser la ira de Dios. El punto de todo esto es que no tiene sentido llamarlo virus Wildfire cuando no sabemos qué es. Probablemente en la propia serie se refieren a esta cosa como virus para simplificar, y porque tiene sentido que un virus incurable sea el que causa todo esto, pero me parece a mí muy inexacto llamarlo así. En pocas palabras, no sabemos qué es realmente el Wildfire. Ahora debemos viajar en el tiempo hacia mucho más adelante, a un punto que aún no he resumido, por lo que se vienen spoilers, pero es algo que no tiene correlación aparente con el resto de su serie, así que en realidad no afecta en nada que sepan esto. Igualmente, les aviso que se vienen spoilers de la escena post-créditos del final de World Beyond. En dicha escena podemos ver una especie de laboratorio francés, y mediante un video se nos muestra nuevamente al Dr. Jenner, que aparentemente mantenía contacto con ese lugar, y habla de los problemas que tiene al analizar el Wildfire. El Dr. Jenner nos cuenta que los franceses trataban de reactivar el sistema circulatorio de los infectados mediante el uso de placas cardíacas y esteroides. Al hacer esto trataban de o bien causar un cortocircuito en el cerebro o reactivarlo de alguna manera. Además, menciona la existencia de las variantes cohort, y más adelante en la escena se nos muestra que son zombies que pueden correr. Bien, vayamos por partes. Para empezar, en este laboratorio se puede leer la frase, y perdone mi francés, Les morts sont nés ici, que se traduce como los muertos nacieron aquí. Esto podría implicar que es en este mismo laboratorio en el que se inició la plaga zombie, o inclusive podría hacer pensar a más de uno que los franceses crearon el Wildfire. Tengo entendido que mucha gente cree esa teoría, y si bien es algo interesante para comentar, para que mi teoría funcione, vamos a asumir que se refiere a que ahí descubrieron el virus, o que fue ahí donde se desarrolló la variante cohort. Y es que, por lo que dice Jenner, no se ha visto esta variante en ninguna otra parte, lo cual es muy curioso, sobre todo si tenemos en cuenta que los franceses trataban de crear una cura.
Podría ser que su intento de ayudar creara una variante mucho más peligrosa. Para empezar, por lo que dice Jenner, parece que aún no se han comenzado las pruebas con esteroides, o que están en etapas muy tempranas. Esto es un problema, porque uno pensaría que en un inicio, al experimentar con el virus, crean una variante. Pero si esa variante existía desde antes, pues lo cambia todo. Por ahora vamos a centrarnos en que los franceses crearon sin querer la variante Cohort, pero desde ya les digo que si bien creo que no es un hueco en la teoría, es de las pruebas más débiles que tengo. En fin, que vamos a asumir que los franceses, al tratar de reactivar el flujo sanguíneo de un caminante, crearon sin querer la variante Cohort. Y eso tiene sentido, porque el principal motivo de que los zombies sean lentos y torpes es porque al estar muertos sufren los efectos de rigor mortis, que para quien no lo sepa, es la pérdida de flexibilidad en los músculos y articulaciones. Esto, sumado al hecho que Wildfire no reactiva el cerebro por completo, causa que sean sumamente torpes, al menos en la mayoría de casos. Según la guía de supervivencia zombie, carecen casi por completo de coordinación mano-ojo. Es más, la coordinación mano-mano también la tienen bastante baja, al punto es que es sumamente raro ver un zombie trepando una escalera. El punto es que, si se lograse activar el sistema circulatorio, los músculos tendrían mayor movilidad, y por ende, los zombies serían más rápidos. Si a esto le sumamos una inyección de esteroides, pues tenemos el combo completo para generar un muerto que pueda correr y sea más fuerte que promedio. Ahora, no sé a qué se refiere con placas cardíacas, pero supongo que es un mecanismo por el cual obligan al corazón a seguir latiendo aun cuando el paciente está muerto, para que la sangre circule. El problema con todo esto es que lograr que el caminante tenga circulación, y por lo tanto la velocidad y fuerza que esto le daría, solo lo afectaría a él. Si se ha logrado que ese caminante, en particular, tenga el corazón nuevamente en funcionamiento, entonces solo ese caminante tendría esa capacidad. No debería poder infectar a otras personas para que reanimarse les ocurra lo mismo. Es solo a ese sujeto de pruebas en particular al que se le han suministrado esteroides. Esa cualidad no debería poder duplicarse, por mucho que muerda a alguien. A menos que me esté diciendo que los franceses realmente alteraron a Wildfire, pero esto es extremadamente raro. Los virus y bacterias mutan, sí, pero que absorban algo que ni siquiera los está afectando a ellos, sino a su huésped, es sumamente extraño. Entonces, podemos asumir que el Wildfire es muy particular. Creo que para este punto ya todos deben conocer la historia sobre cómo Robert Kirkman logró convencer a Image para publicar sus cómics, pero igualmente les haré un breve resumen. Si bien la historia de The Walking Dead era interesante, Image no quería aceptarla porque la veía como simple historia de zombies. La forma que tuvo Robert Kirkman de convencerlos de aceptar su historia fue inventarse que en realidad el virus era de origen alienígena, y que al avanzar la historia harían acto de presencia extraterrestres. Obviamente esto fue una gran mentira, pero la anécdota es real, y se hizo referencia a esto en un spin-off llamado The Walking Dead, The Alien, en el que se cuenta la historia del hermano de Rick. Sí, Rick tiene un hermano, pero hasta donde yo recuerdo, en la historia principal solo se le menciona una vez. En fin, por si alguien se lo pregunta, esta historia se llama El Alien porque alien también significa extranjero, y como todo esto ocurre en España, pues el hermano de Rick era un alien en ese lugar. Años después, Kirkman publicó un tweet en el que decía que el virus venía del espacio, pero poco tiempo después desmintió esto, ya que nadie revelaría algo tan importante para la historia en un simple tweet. Entonces surge la pregunta, ¿Robert Kirkman alguna vez ha hablado directamente del origen del virus, entre comillas, zombie? La verdad es que no, pero sí que ha hablado directamente de cómo funciona la zombificación. Para quien no lo sepa, Robert Kirkman y compañía solían contestar preguntas de fans en las páginas finales de los cómics, y en el cómic número 146 nos da bastante información al respecto. Solo para dejar esto en claro de una vez por todas, y es complicado, lo sé. Así es como funciona la zombificación. Lo que hace que las personas vuelvan como zombies después de morir está dentro de ellas, está dentro de todos. No importa cómo muera alguien, siempre que el cerebro esté intacto, se convertirá en zombie. Entonces, ¿qué carajos hacen las mordidas? Bueno, las mordidas y el contacto directo con la sangre de los zombies, como lo que hicieron los salvadores, causa la muerte. Es una infección fuerte que provoca fiebre hasta matarlos. Luego, el virus, entre comillas, o lo que sea que esté en ellos, los convierte en zombies. Bien, aquí se nos da un montonazo de información, y volveremos a leer estas declaraciones cuando hablemos por completo de cómo funcionan los zombies en el universo de The Walking Dead, pero creo que es evidente qué punto de todo esto es lo que nos interesa ahora mismo. Luego, el virus, o lo que sea que ya esté en ellos, los convierte en zombies. Aquí Kirkman está dejando implícito que no tiene por qué ser necesariamente un virus lo que ha causado el apocalipsis zombie. El punto es que no sabemos cuál es el origen de Wildfire, pero teniendo en cuenta lo mucho que se ha inspirado The Walking Dead en Night of the Living Dead, yo creo que tiene el mismo origen. Y es que el blanco y negro y los zombies no es lo único que comparte con la historia de Romero. Aunque ustedes no lo crean, en el universo de Night of the Living Dead, no importa cómo mueras, siempre te reanimas. Aquí diré un par de spoilers de la Noche de los Muertos Vivientes, así que si quieres saltarse esta parte está bien. En el tramo final de la película, el personaje de Harry muere debido a varios disparos. Cuando Karen, su esposa, va a buscarlo, se topa con que su hija se ha reanimado y se está comiendo a su padre. Entonces, la niña ataca usando una herramienta de jardín hasta matarla.
Sin embargo, cuando más tarde el protagonista entra en el lugar, Harry y Karen se reaniman, pero logra acabar con ellos. La niña sí había sido mordida, y esa fue la causa de su muerte, pero no sería posible que contagiara a su padre, ya que, si bien para comerlo debe morderlo, un patógeno no debería poder viajar por la sangre si el corazón no late. Además, Karen en ningún momento es mordida, como pueden ver aquí. Como dato extra, en el remake de los 90 se repite esto, solamente que con otro personaje. Y para terminar con este tema, en Diary of the Dead, que también fue dirigida por Romero, aunque ocurre en otro universo, también se repite el caso de que no importa cómo mueras, siempre te reanimarás. Sí, gente, el hecho de que todos están infectados no es algo que The Walking Dead haya inventado. Pero bueno, el punto es que no es ilógico pensar que si tomaron tantos elementos de la obra original de Romero, también tomarían el origen del virus. ¿Estoy diciendo que es una clase rara de radiación lo que causa la reanimación? No, pero sí que creo que es de origen espacial. Es más, hay una pequeña referencia a esto en World Beyond, pero como ya digo es una referencia y ya, porque hablan del origen de todo de manera muy similar a lo que dicen en los noticieros de Night of the Living Dead. Es imposible que un militar de bajo rango sepa información tan delicada, pero igualmente lo tendremos en cuenta en esta teoría, que ahora que lo pienso es más grande de lo que pensaba, y quizás tengamos que complementarla en un futuro. En fin, para que esta teoría funcione, tenemos que asumir que Wildfire es de origen extraterrestre, y eso nos lleva al siguiente punto. Imaginemos que estamos en la era espacial, y tú, junto a un grupo de personas, viajan a otro planeta. Al llegar, tu equipo detecta que el aire del lugar es respirable, y por lo que parece, no hay ningún patógeno dañino en el aire. Yo les pregunto, ¿se quitarían el casco? La respuesta evidente es que no, solo un pendejo haría semejante estupidez. Vamos a ver, que el aire en ese lugar sea respirable no implica que más adelante no haya algo que realmente pueda afectar a los seres humanos. Es más, quizás tu equipo no es capaz de analizar lo que está en el aire, porque no lo conoce, porque es algo que desconocemos en la Tierra. Quizás en ese planeta la vida evolucionó diferente, y hay un patógeno en el aire que no es nada que conozcamos, y por eso tus equipos no lo detectan. En el aire podría haber algo que no es ni procariota, ni eucariota, ni protozoario, ni cromista, ni fúngico, ni nada. Podría ser algo completamente nuevo, y por ese motivo nadie debe, nunca jamás, sacarse el casco en un planeta desconocido sin que haya 5000 pruebas antes. ¿No es así, Ridley Scott? ¿Verdad que nadie, mucho menos un científico, se quitaría el casco en un planeta desconocido? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque, si no se quitaban el casco, tanto la gente del Prometheus como de la Covenant hubieran sobrevivido. Pero no, tuviste que quitarles neuronas a los personajes para forzar la trama. Y lo peor es que ni son precuelas de Alien porque no llevan a ningún sitio. En fin, que me desvío. El punto es que, si hablamos de algo de origen extraterrestre, entonces creo yo que podría estar fuera de lo que conocemos. Y por eso creo que Wildfire no es un virus. Es algo más, algo que no comprendemos, y esto le daría sentido a que absorba de alguna forma los esteroides, y que pueda volverse una variante más peligrosa. Además, que sea algo que no conocemos explicaría por qué puede ser algo tan extraño como revivir a los muertos. Algo que, desde nuestro punto de vista, es imposible, sobre todo por cómo está el cerebro de los reanimados, y que realmente no necesitan comer. Aunque quieran comer todo el tiempo, no lo necesitan. No tienen un sistema digestivo que procese la comida. Es más, hemos visto algunas cabezas reanimadas aún queriendo morder, lo cual no tiene sentido. Si esto lo causa algo que está más allá de nuestro entendimiento, explicaría cómo es capaz de romper tan sencillo las reglas que conocemos. Pero con esto surge la duda, ¿algo tan lejano a nosotros realmente podría afectarnos? Para comprender mejor esto, tenemos que hablar de La Cosa. No, esa no. Ese es el remake / precuela. Tenemos que ir más atrás en el tiempo. No, tampoco hablaremos de la película de Carpenter. Hay que ir mucho más atrás. No, tampoco hablaremos de la primera adaptación del libro. Al menos no de momento. Tenemos que viajar hasta el origen de La Cosa, hasta la novela Who Goes There. Trataré de evitar los spoilers todo lo posible por si quieren leerse el libro, el cual recomiendo porque realmente vale la pena. En el capítulo 2, cuando ya encontraron a la criatura congelada, el grupo discute, ya que Blair quiere descongelarla para hacer algunas pruebas. Algunos no están de acuerdo, ya que esto podría causar que algún germen o microbio vuelva a la vida y crear una enfermedad que no se puede curar. Sin embargo, Blair explica que la biología extraterrestre está demasiado alejada del ser humano, como para que cualquier tipo de bacteria o microorganismo pueda siquiera afectarnos. Imaginen el germen de trigo. ¿Qué creen que pase si se lo inyectamos a, yo qué sé, un atún? Pues la respuesta obvia es que nada. Aunque se lo inyectemos directamente en el cerebro, no le pasaría nada al atún. Y eso es porque, aunque estamos en el mismo planeta, el trigo y el atún son formas de vida tan lejanas y distintas que no hay forma de que el atún sea afectado por esa bacteria. Ahora imaginen lo que pasaría con un ser viviente de un planeta a años luz de distancia. Es evidente que la probabilidad de que algo nos afecte es bastante lejana. Pero en ese caso, tu queja sobre Prometheus y Covenant sería absurda. No, por el simple motivo de que en Prometheus han ido a buscar el origen de la vida humana. Por lo que cualquier tipo de patógeno existente, por obvios motivos, podría afectar a los seres humanos. Y sí, puse de ejemplo el trigo como referencia a Covenant. En fin,
El punto es que el virus, las bacterias o lo que sea que venga del espacio exterior, en realidad tiene bajas probabilidades de afectarnos de alguna forma. Probablemente cualquier patógeno alienígena, ya sea bacteria, virus o algo fuera de nuestro registro, no le haría nada al 99.99999% de la vida en el planeta. Y esto es lo que ocurre con Wildfire, apenas y tiene efecto en la vida terrestre. Las plantas, los animales, incluso los hongos, no se ven afectados de ninguna forma por esta cosa. Los perros y demás animales pueden comer carne infectada sin que les pase nada. Si un animal es mordido, no muere de fiebre. Con las plantas lo mismo, e incluso hemos llegado a ver caminantes con musgo y hongos creciéndole encima. Pero entonces, ¿por qué afecta a los seres humanos? Pues ya lo dije, el 99,99999% de la vida en la Tierra está a salvo. Sin embargo, el 0,00001% no, y dio la casualidad de que a los seres humanos sí nos afecta. Y seguro ahora mismo se están preguntando, si no es un virus, entonces ¿qué es? Y pues no lo sé. Como ya dije, es algo que está fuera de nuestro conocimiento, al menos por lo pronto. Es más, realmente podría ser la ira de Dios, y eso explicaría todo mucho mejor, y haría las cosas aún más simples. Pero bueno, como les digo, es algo que no entendemos, así que no sabría cómo llamarlo. Es una cosa alienígena fuera de nuestro entendimiento. Cosa alienígena fuera de nuestro entendimiento. Cafne. ¿Cafne? Cafne suena bien, ¿verdad? En inglés sería algo como Alien Thing Beyond Our Understanding. Algo así como AdView. Y la verdad tampoco suena mal. Así que, por lo pronto, en este canal dejaremos de referirnos a Wildfire como virus y nos referimos a él como Cafne. Y antes de terminar, quiero agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Este proyecto sigue adelante gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Pepino. Me acabo de dar cuenta que según lo que yo he dicho, es casi imposible que el hongo Cordyceps llegue algún día a afectar a los humanos, por lo que el argumento de The Last of Us queda completamente destruido. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye.